El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29, implacable el DJ con el tiempo, pero ya estamos listos aquí. A 7:29 en la mañana. Gracias por la sintonía. Nuestras entrevistas quedan allí para el debate público, para que nuestra audiencia tenga la valoración de lo que dicen nuestros entrevistados, ¿no? Y siempre en este espacio, que es la recomendación que nosotros hacemos. Procuramos cumplir a rajatabla con nuestra visión irrenunciable de la pluralidad y de la diversidad de voces, porque así tiene que ser un espacio. Tenemos una opinión que no es imparcial, que no es objetiva, así que no coma cuento cuando dicen que el periodista tiene que ser imparcial o objetivo. No, eso no existe, ¿ya? Pero hay la posibilidad de escuchar también diversas visiones de nuestros entrevistados y eso es parte de la pluralidad en el ejercicio del periodismo. En los temas económicos obviamente hay diversas visiones. La semana anterior habíamos escuchado a Diego Borja, a el ingeniero Landázuri, Osvaldo Landázuri. Hoy lo hemos hecho con la gerente del Banco Central y vamos a seguir analizando los temas económicos en los siguientes programas. Hablemos de política. Jimena Peña la noche del lunes se desempeñó por última vez como asambleísta y como presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Parlamento ecuatoriano, tras la aprobación de dos proyectos de reformas legales al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, renunció y ayer en la mañana formalizó la inscripción de su precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral como candidato o precandidata a la presidencia de la República por Alianza País. Jimena Peña está con nosotros aquí en A Primera Hora. ¿Cómo le va, ingeniera? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Como siempre es un gusto dialogar con usted y con su audiencia. Gracias, gracias. ¿Cómo le fue ayer? Cuéntenos. Bueno, fue un día bastante emocionante, para serle honesta. Tener la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República en representación de mi movimiento político es un honor y representa en lo personal un enorme compromiso con el país, con los diferentes ciudadanos y ciudadanas que se encuentran respaldando esta candidatura. Así es que hemos iniciado con muchísima esperanza, con el deseo de que nuestro mensaje llegue a todos los rincones de la patria y ojalá pues la generosidad del pueblo ecuatoriano nos permita llegar a Carondelet y hacer historia, porque sería la primera vez, Fabricio, que una mujer, una migrante, llegue al sillón de Carondelet. Usted es la única mujer precandidata a la presidencia de la República, la única. No hay más mujeres como precandidatas a la presidencia. ¿Cómo le suena eso? Bueno, en realidad, Fabricio, me hubiesen gustado que haya más mujeres. Usted recordará cuando nosotros trabajamos en las reformas al Código de la Democracia, precisamente le apostamos a la participación de las mujeres y a la participación de los jóvenes. Creo que esta será la última elección donde solamente tengamos una candidata, o por lo menos ya en el 2025, por mandato de ley, las organizaciones sociales deberán garantizar paridad en la construcción del binomio presidencial. Lo que quiere decir que si el candidato es hombre a la presidencia, tendremos una vicepresidencia mujer y viceversa. Esto por mandato de ley, ya que lastimosamente sabemos que en las organizaciones políticas todavía se limita o no se promueve lo suficiente la participación de más del 50% de la población, Fabricio. Así es que si bien ahora soy la única mujer, es un reto también importante porque trataré de hacer el mejor rol precisamente en representación de las mujeres ecuatorianas, pero también aspiro como política, como miembro de, digamos, de esta sociedad, en efecto, que la política pueda nutrirse más de mujeres que aspiren precisamente a estos espacios que son donde se toman las decisiones. Creo que es hora que el Ecuador vea más mujeres en espacios de poder, Fabricio. Correcto. A ver, quiero entrar en materia a propósito de algunas declaraciones que usted hizo ayer. Me llamó la atención cuando usted públicamente calificó al presidente Lenín Moreno como, que además es presidente del Movimiento Alianza País, y hablo de esta condición de presidente del Movimiento Alianza País, usted lo calificó como presidente de papel. ¿Por qué calificó a Lenín Moreno como presidente de papel del Movimiento Alianza País? Bueno, Fabricio, porque si bien en la formalidad es el presidente del movimiento, también es verdad que el presidente no ha participado de las reuniones de las direcciones nacionales, no ha dirigido el
movimiento, no ha consultado con su movimiento, no ha gobernado con el movimiento, ni siquiera con su bancada legislativa. Es algo que yo ya he venido diciendo, no ahora, desde hace algún tiempo incluso, y usted recordará a Fabricio en las múltiples entrevistas que hemos tenido a lo largo de este periodo legislativo, siempre hemos tenido una posición equilibrada, no de defensa a ultranza, sino más bien de equilibrio, porque ese ha sido precisamente el rol que hemos jugado como bancada legislativa, un rol de equilibrio, porque si nosotros no hubiésemos estado en la Asamblea para equilibrar los proyectos de ley, por ejemplo, la ley económica urgente, probablemente esa ley hubiese ingresado por el Ministerio de la Ley y hubiese ingresado el proyecto del Ejecutivo, el proyecto del Presidente de la República, que como hemos analizado, tenía una serie de problemas. Si es que nuestra bancada no hubiese apostado a la estabilidad democrática, no hubiese apostado al debate dentro de la Asamblea, a la construcción colectiva en el marco de nuestras competencias de legisladores, creo que hubiésemos tenido leyes mucho más extremas, mucho más radicales, con mucho más perjuicio a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, ustedes recién se dieron cuenta que Lenín Moreno es un presidente de papel en el movimiento Alianza País, ingeniera Jimena Peña. No, Fabricio, de hecho este tema se viene debatiendo ya mucho tiempo a lo interior del movimiento. Nuestro movimiento tiene autoridades, una dirección nacional, y en este sentido he sido respetuosa de esta instancia. Pero en este momento en que Jimena Peña asume la precandidatura del movimiento, advirtió que la posición de Jimena Peña será una posición de defensa de los intereses del movimiento y no se mantendrá callada ante los temas que tenga que manifestar, y eso es precisamente lo que estoy haciendo. El estatuto interno de Alianza País. Estoy externalizando como militante una posición que comparten varios militantes de mi organización política. Correcto. Perdón, no le escuché. Sí, perdón, yo le estaba interrumpiendo, pensé que había terminado. Le quería decir, el estatuto interno de Alianza País permite o prevé la posibilidad de que la organización política pueda destituir o remover a quien ostente el cargo de presidente del movimiento, o es simplemente potestativo de quien ejerce la presidencia del movimiento renunciar, o sea, no lo pueden remover. Le hago esta pregunta porque digo, probablemente tal vez ustedes como dirigencia del movimiento pudieron haber destituido al presidente Moreno de su condición de cabeza del movimiento. Yo no sé si eso lo prevé el estatuto. Hay ciertas condiciones en las cuales, en efecto, se puede revisar la actitud de cualquier militante y de ser necesario expulsarlo de las filas del movimiento. Sin embargo, insisto, dentro de una organización política hay estructura, hay organicidad, y en este sentido he sido respetuosa de esa estructura. Sin embargo, en este momento, insisto, ante la pregunta de los medios de comunicación, me he permitido dar mi opinión personal sobre la presidencia del presidente Moreno en nuestro movimiento. Sin embargo, también es verdad que este tema se encuentra en debate dentro de nuestras filas, y sin duda será un tema que tendrá que resolverse en los siguientes meses. ¿Usted es crítica del gobierno del presidente Moreno hoy, ingeniera Jimena Peña? Mire, realmente yo he sido parte de la bancada legislativa, y a usted le consta, Fabricio, porque con usted he tenido varias entrevistas donde muchas de las veces hemos expresado nuestra divergencia. Y en este sentido sí es interesante también que se pueda rescatar el hecho que hemos sido una bancada con criterio, no hemos sido una bancada obsecuente ni callada, hemos sabido expresar algunos desacuerdos en lo personal también, incluso los he hecho públicos en algún momento, incluso me acuerdo, mi posición como coordinadora a veces también se ponía en riesgo, pero siempre hemos tratado de ser frontales y mantener el criterio y una opinión no en base a favoritismos, a personalismos ni a cargos, en base a los intereses del país, en base a cómo han venido las leyes. Nos hemos permitido opinar, discrepar, modificar, porque también es importante que la ciudadanía conozca que dentro de la Asamblea todos los proyectos que han venido del Ejecutivo, ninguno ha salido como entrado. Ha habido un profundo debate y la gran mayoría de veces se ha cambiado prácticamente el 90% de las propuestas iniciales. En este momento sí he sido crítica, no de ahora, he sido crítica. Usted puede conversar con los mismos compañeros de la Asamblea. Le dirán que Jimena Peña siempre tuvo una posición un poco autónoma, un poco crítica, a veces alejada digamos, de algunos integrantes de mi bancada, pero manteniendo siempre mi posición como una actora política que tiene razonamiento y que puede defender ideas, siempre pensando en los mejores intereses del país. Respetuosamente le voy a preguntar a la ingeniera Jimena Peña,
¿No será que en este momento lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo ustedes, tratando de desmarcarse de un gobierno que tiene unos índices muy bajos de aceptación y de credibilidad, y frente a la coyuntura electoral, ustedes y usted en particular está tratando de desmarcarse del gobierno del presidente Moreno, ingeniera Peña? Mire, en este momento, para serle honesta también y le contesto con el mismo respeto, realmente lo que a mí como candidata a la presidencia me interesa es más bien llegar a los ciudadanos con propuestas. Estos son temas de organización política que pregunta a los medios de comunicación y que se tiene que responder. Sin embargo, en lo personal, si usted me dice cuál es mi prioridad en este momento es llegar a la ciudadanía, que la ciudadanía conozca que el país tiene una candidata mujer, que tiene una migrante, que tiene una ciudadana de a pie, que es el resultado de una militancia, de una organización política que ha tenido un pasado de 12, 13 años, con muchos aciertos, con grandes errores, pero que en este momento, luego de un ejercicio de autocrítica, tiene una propuesta renovada para el país y le apuesta al liderazgo de una mujer, al liderazgo de una migrante, que ha demostrado que con esfuerzo se puede salir adelante. La que le habla a Fabricio migró a Estados Unidos a los 19 años. Me fui de manera irregular, pagando un coyote, no hablaba inglés y cuando llegué allá trabajé en una factoría. Salí adelante a costa de trabajo, como lo hacemos los miles de ecuatorianos que estamos viviendo esta situación económica sin esperar nada de nadie. Y en un sueño de transformación del país encuentro acá luego de 7 años de legisladora, demostrando a los ecuatorianos que se puede hacer política sin ensuciarse las manos, que se puede hacer política de manera honesta. Y ahora quiero pedirles la oportunidad que me den, en efecto, de llevar las riendas del país y que le den la oportunidad a las mujeres de gobernar. Simplemente, antes de hablar de eso, permítame insistirle. Se está tratando de desmarcar del gobierno del presidente Moreno. Necesito que me responda esa pregunta, ingeniera, por favor. ¿Algún problema con el internet de la ingeniera? Se cortó, sí, ahora sí. No le escuché bien. Ahora sí, ya me escucha, ¿verdad? ¿Me escucha bien? Así es, ya, así es. Correcto. Permítame insistirle. ¿Se está o no tratando de desmarcar del gobierno de Lenín Moreno, ingeniera Peña? Lo que estamos haciendo es expresar a la ciudadanía una posición de una buena parte de los militantes que no ha tenido una voz y que ahora, a propósito de ser candidata a la presidencia de la República, la hago pública porque es mi sentir. Cuando me pregunten siempre tendré que decir lo que siento y es mi sentir, es mi criterio y he estado impulsando esta idea ya durante algunos meses dentro de mi organización política y esperemos realmente que sea la organización en respeto a este debate interno, de una buena vez resuelva en efecto la posición de la presidencia del movimiento, lo que es Alianza País, que no es nada más que las grandes aspiraciones de sus militantes, que son los dueños del movimiento, un movimiento que comenzó, insisto, creyendo en que los ecuatorianos podemos ser mejores, en que los ecuatorianos podemos tener una economía más solidaria, más redistributiva, con mejores condiciones para todos los ecuatorianos, sin importar dónde nazcan, en qué ciudad, con qué apellido. Ese es nuestro proyecto político y creo que nuestra organización se merece un militante como presidente con esos ideales. ¿Cuál es la diferencia del plan de gobierno que ganó las elecciones y que se posesionó con base en esa victoria electoral el 24 de mayo de 2017 con el plan de gobierno que usted le quiere proponer al país una vez que inicie la campaña, ingeniera Jimena Peña? Recordará usted que el proyecto que se presentó hace algunos años, obviamente, pues conocía ciertas realidades económicas que existían en el país. Nadie se esperaba, por ejemplo, un alto nivel de endeudamiento y eso obviamente ha hecho que marcó lastimosamente la gestión económica de este gobierno. En este sentido, nosotros lo que queremos en esta situación económica calamitosa, en medio de una pandemia, obviamente fortalecer la reactivación económica, pero una reactivación económica precisamente impulsando los sectores más empobrecidos, a nuestros empresarios más pequeños, los actores de la economía popular y solidaria, el sector agrícola, Fabricio, que ha sido históricamente relegado y olvidado.
Realmente nuestra apuesta a la economía es precisamente incorporar de manera fuerte a estos sectores en la dinámica de la economía, que si bien han sido ignorados, no es menos cierto que representan más del 60% del empleo en el Ecuador. Así es que nuestra reactivación económica enfocada a estos sectores, obviamente no vamos a prometer las grandes obras, sabemos que la economía está muy desgastada. Creo que en este momento, más allá de las ofertas populistas, tenemos que hacer ofertas que se puedan cumplir. En este sentido, si nosotros logramos rescatar el presupuesto de la educación, fortalecerlo, mantenerlo, cumplir con el mandato constitucional en medio de esta economía, creo que estaríamos haciendo lo correcto. Creo que es fundamental recuperar el presupuesto de educación, recuperar el presupuesto de la salud. En este sentido, en relación también a los compromisos económicos que vemos se van develando ya con el Fondo Monetario Internacional, en la relación de tributos, por ejemplo, estamos de acuerdo que los tributos deben ser revisados, pero, por ejemplo, nunca estaremos de acuerdo con eliminar las exoneraciones de nuestros adultos mayores. Eso no puede darse. Nuestra sociedad, nuestro Ecuador, siempre ha protegido de sus viejitos. No puede ser que ahora ellos tengan que pagar el costo de un despilfarro, un costo de un manejo económico ineficiente. Creo que tenemos que precautelar, por ejemplo, esos incentivos tributarios. Podríamos, de hecho, trabajar con el Servicio de Rentas Internas para que su uso sea más eficiente, para que no haya abuso de este incentivo, pero hay que mantenerlo. En relación al IVA, habría que debatirlo también. A lo mejor un IVA progresivo para ciertos productos, creo que estamos todos de acuerdo con eso. Un impuesto al patrimonio, a ciertos patrimonios elevados también se podrían debatir. Vemos cómo al inicio, en efecto, del plan de trabajo anterior se hablaba de construir casa para todos, había realmente un proyecto de obra bastante ambicioso. En este sentido, nosotros creo que no estamos haciendo esa propuesta de grandes obras, pero sí, por supuesto, garantizar lo público y tomar decisiones basadas no en los intereses de sectores banqueros ni de grandes grupos de poder, sino tomando decisiones también nutriéndonos de los insumos de los ciudadanos de a pie. Creo que es importante retomar esta relación entre el Ejecutivo y la ciudadanía. Creo que hay que retomar mecanismos de diálogo permanente que se vieron eliminados lastimosamente durante estos 3 años y pues todavía más complejos durante la pandemia. Pero creo que es importante que cualquier gobernante que llegue a Carondelet fortalezca los vínculos de diálogo con los ciudadanos de a pie para que las decisiones que se puedan tomar escuchando a todos los sectores y no solamente a esos que siempre tendrán mecanismos para influenciar las grandes decisiones que se toman desde el poder. ¿Cuál es su posición, ingeniera Jimena Peña, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Usted ya nos dijo en la respuesta anterior, nos decía, habría que debatir el tema del IVA, podríamos tener un IVA diferenciado. Me parece que Andrés Arauz ha dicho algo similar sobre el IVA diferenciado, pero sobre el acuerdo, sobre el acuerdo macro con el Fondo Monetario, ¿usted cómo le ve? Mire, yo creo que el Ecuador tiene un país y tiene que ser un país abierto y creo que debe dejar de satanizar ciertos acuerdos. Pero insisto, creo que cualquier mandatario responsable en este momento de llegar a Carondelet lo que tiene que hacer es sentarse y trabajar obviamente con el equipo asesor, con académicos, hacer una mesa de trabajo absolutamente transparente y tomar decisiones ya con toda la información, con todos los detalles que implique este acuerdo. En este sentido, Fabricio, llegan 2.000 millones de dólares nuevos a la economía. Y creo que son absolutamente necesarios en este momento. Aquí el tema es cómo vamos a usar esos recursos. El presidente Moreno dijo en su último espacio que se usarían para pagar proveedores, para igualarse en los salarios del sector público, lo cual es positivo al final del día porque esto nos ayuda a reactivar también la economía. Si los proveedores pequeños reciben los saldos pendientes, obviamente con eso probablemente paguen también a sus proveedores y puedan seguir dinamizando la economía. Pero de igual manera, ¿qué va a pasar con los otros 4.500 millones que van a venir? ¿Cómo se van a usar? ¿Cuándo se van a usar? ¿Cuándo llegan? Son temas que tenemos que tener claridad para, en efecto, poder decir si ha sido positivo o ha sido negativo. Lo que yo le puedo garantizar a usted es que una vez de estar en la presidencia de la República y luego de tener este ejercicio de análisis responsable profundo sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sobre la renegociación de la deuda, creo que solamente ahí podremos decir, en efecto, vamos a mantenerlos o saben qué, toca renegociarlos
o incluso terminarlos si es que los mismos, insisto, no han sido tomados pensando en los intereses de las grandes mayorías o de pronto por quedar bien con alguno u otro actor o de pronto caballero un puestito en Washington. Un par de preguntas finales. Si bien es cierto, las encuestas son fotografías del momento, las encuestas no son concluyentes, las encuestas reflejan la realidad de este momento, pero mañana las cosas pueden cambiar. Pero al día de hoy, Alianza País no figura con un papel protagónico respecto de posibilidades de su binomio presidencial. O sea, aparecen otros binomios con posibilidades, pero no Alianza País. ¿Qué lectura le da usted a eso? Como usted mismo dice, una encuesta es una foto de un momento. Yo le recuerdo que nuestra candidatura es una candidatura que nace realmente en agosto. Hay algunos candidatos que vienen en campaña de manera permanente, realmente, y eso es obvio ante la ciudadanía. La ciudadanía conoce quiénes son aquellos actores que de manera permanente han estado interesados en llegar al poder. En este caso, nuestra candidatura está recién pues saliendo a la luz. Esperamos tener un trabajo agresivo para que la gente, insisto, pueda informarse que existe una candidata mujer, que existe una candidata igual que probablemente tenga una propuesta que debe ser escuchada. Y esa va a ser nuestra prioridad, Fabricio. Más allá de lo que digan los números y las encuestas, que incluso sabemos algunos son encuestas direccionadas que las pagan aquellos que pueden financiar estas encuestas, Fabricio. En este sentido, nosotros vamos a actuar con militancia, con compromiso. Vamos a hacer nuestro trabajo, a llegar ojalá a todos los rincones de la patria para que se conozca esta posibilidad, esta alternativa que representa la candidatura de Jimena Peña para los ecuatorianos y ecuatorianas. Correcto. Y lo último, esas mismas encuestas lo ubican al correísmo con un papel protagónico a priori en este momento. ¿Cómo le suena eso a usted? El hecho de que el correísmo, luego de todo lo que ha pasado en estos años, aparentemente tiene posibilidades, según obviamente estos sondeos que se han generado en los últimos días o semanas. Mire, en este sentido yo quiero y aspiro a hacer una política diferente. Jimena Peña no cree en el odio, no cree en la revancha, no cree en la venganza. Creo que todos los actores, desde sus diferentes visiones, izquierda, derecha, centro, probablemente hagan propuestas al país pensando que son las mejores propuestas para que el Ecuador, nuestra patria, salga adelante. Y en ese sentido, si es que es la voluntad popular, al final del día seré tremendamente respetuosa. Todos tenemos el derecho a tratar de llegar con nuestra propuesta a los ciudadanos y ciudadanas. Más allá que unos sean más favoritos, otros sean menos favoritos, es importante que en esta contienda se dé el respeto de las propuestas, el respeto a los candidatos y de mi parte, pues más bien a todos los que estamos aspirando llegar a la presidencia, la mejor de las suertes, que realmente el pueblo ecuatoriano actúe con sabiduría y pueda pues elegir la mejor alternativa. Si usted me pregunta a mí, yo creo que Jimena Peña, Alianza País, tiene una alternativa para el Ecuador, pero seremos totalmente respetuosos al final del día de la voluntad del soberano, de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Correcto. Ingeniera Peña, gracias por esta primera entrevista ya como precandidata formada a la presidencia de la República. Seguiremos conversando en el futuro, obviamente, para ir desmenuzando los detalles de su plan de gobierno, al igual que con los otros precandidatos y luego candidatos a la presidencia. Gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Un gran día para usted y un saludo también a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que siguieron este espacio. Gracias. Gracias. Jimena Peña, precandidata a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País, crítica con el gobierno del presidente Moreno. 7:51 en la primera hora.